de nuevo, Pastor Joaquín. Y yo quiero decirle algo, a mí se me olvidó, yo iba a decir también sobre la nueva bebé que se integra en nuestra familia. Se me olvidan esas cosas, ¿verdad? Pero algo que siempre se me olvida aquí, y el Pastor Joaquín no lo va a decir, pero creo que es en la segunda semana de octubre, se celebra la semana del pastor y se les reconoce. A nosotros se nos olvida regularmente. Él no lo va a decir ese domingo. Recuerden que hoy es el día del pastor. Pero yo se los recuerdo. Si ustedes quieren, pónganlo en su calendario. Y cada año usted recuerda que el segundo domingo de octubre es el día del pastor. Y usted viene y le da una tarjeta, lo felicita, le da un abrazo, le da las gracias por su trabajo arduo durante el año. Que no se nos olvide eso el año que viene. Ojalá que el año que viene tengamos otro bizcochito o algo así para el pastor. Claro. ¿Verdad que sí? Bueno. Vamos a comenzar en esta mañana y vamos a comenzar con una oración. Que el Señor nos ayude. ¿Okay? Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes, Dios, ayúdame. Presentar tu palabra lo más claro que yo puedo. Que mis hermanos aquí puedan entender. Sabemos que solamente el Espíritu Santo puede hacer una obra en nuestros corazones y Él puede abrir la mente y el corazón, especialmente de los que no son salvos. Dios, la salvación es de Jehová, dice tu palabra. Si hay alguna persona aquí que no sea salva, te pido que tú utilices la predicación en esta mañana para abrir corazones y que vengan al conocimiento de la verdad. Al mismo tiempo que sea de edificación para tus hijos, para tu iglesia, te pedimos que lo hagas y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estaba en la clase de esta mañana y estaba el suegro de Pastor Joaquín y él estaba precisamente predicando en Colosenses. Y en Colosenses hemos estado por un tiempo hablando de la supremacía de Cristo, pero algo que él me recordó es lo que estaba pasando en esta ciudad de Colosas, a donde Pablo está enviando esta carta. Una ciudad cosmopolita, muchas culturas, había judíos, principalmente gentiles, pero había judíos, y había una mezcla de filosofías y de creencias, y había gente que estaba enseñando doctrina falsa, enseñando que Jesucristo no era suficiente para la salvación, que Jesucristo no era Dios, que usted para salvarse tenía que tener cierto conocimiento que solamente tenía un grupito selecto. En ese tiempo todavía no estaba bien maduro el concepto del gnosticismo que vendría como unos 200 años después. Los gnósticos tenían esta idea de que el espíritu era bueno, pero que la carne era mala. Una idea realmente que era más una idea que más viene de Sócrates, Platón y esa gente. No es una idea bíblica, porque si el cuerpo fuera malo en sí, Jesucristo no hubiera tomado un cuerpo humano. Esta gente pensaba también que basado en ciertas dietas y cierta mortificación del cuerpo, ellos estaban ganando favores para con el Señor. Pablo estaba bien preocupado por estos hermanos. Él no había empezado la iglesia, pero Epafras, según vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 7, Epafras había escuchado el Evangelio, probablemente cuando visitaba Éfeso, donde Pablo había estado ministrando por 3 años. Y Epafras se va a su ciudad, a Colosas, y empieza una iglesia allá. Preocupado por lo que está pasando en la iglesia, va donde Pablo y le lleva estas preguntas, estas preocupaciones. Entonces Pablo hace una carta escribiéndole para corregirle muchísimas cosas que ellos estaban creyendo, estaba acabando con la iglesia. Y ese es el espíritu que vemos en lo que Joaquín estaba predicando en los últimos días, especialmente la última vez que predicó. Yo quiero retomar a partir de Colosenses capítulo 2, los versículos, desde el versículo 8, para entonces tomar lo que me toca a mí esta mañana, que son del 13 al 15. Pueden ir conmigo a Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 8. Noten el corazón de Pablo, su preocupación. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, de los versículos 13 al 15 son los que me tocan en esta mañana, que titulamos una obra completa. Los voy a leer y entonces luego, como siempre, los vamos a explicar y los vamos a aplicar. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué implica? Eso es lo que vamos a hacer. Bien sencillo. 3 versículos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el texto de nosotros en esta mañana. Y vamos a explicar esos versículos usando 3 encabezados o 3 secciones. En primer lugar, en el versículo 13, la primera parte del versículo 13, vamos a ver inhabilidad total, la inhabilidad total del hombre. Luego veremos en los versículos 13, parte B, hasta el 14, rescate total, lo que Dios ha hecho por el hombre. Y en el versículo 15, vamos a ver la victoria total, inhabilidad total, rescate total y victoria total. 3 versículos que están empacados de grandes verdades. Por lo menos vamos a ver principalmente 3 doctrinas, pero hay mucho más aquí. Las doctrinas que están en estos 3 versículos no están aquí solamente en Colosenses. Están aquí y están en otros lugares de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero dicen que un buen maestro lo que hace es decir las mismas enseñanzas y las repite de diferentes maneras, de diferentes ángulos, para que los estudiantes las entiendan. Y por supuesto, ¿quién mejor que el Espíritu Santo, el gran maestro, para hacer esto? Y aunque estas verdades están aquí y están en otros lugares de las Escrituras, en cada lugar donde están siempre tienen un matiz un tanto diferente, como usted tiene un canvas como de pintura, y usted coge y varía los colores y no siempre exactamente sale del mismo color. Eso hace el Espíritu Santo. El pasaje que vamos a ver en esta mañana también, algunos conceptos aparecen en Efesios capítulo 2, pero no pintados exactamente con los mismos matices, pero lo que Dios quiere es que tengamos un mayor entendimiento de estas doctrinas. Les digo también que hoy usted va a entender ciertos aspectos o confirmar y profundizar ciertos aspectos del Evangelio que usted dirá, pero yo me sé el Evangelio. Bien, mi esperanza es que usted tenga aún mucho más luz de lo que verdaderamente significa el Evangelio y lo que Dios ha hecho por usted. Primer punto, inhabilidad total. En el versículo 13 dice: y a vosotros, a ustedes que les estoy escribiendo, principalmente gentiles, estando muertos en pecados. Me voy a parar ahí para explicar qué es lo que está diciendo aquí. Afectó la voluntad, la mente de los seres humanos. Y lo que está diciendo es que el hombre tiene la capacidad de hacer lo correcto, de buscar a Dios y de aún poder salvarse. Porque el pecado de Adán no lo afectó, fue solamente que Adán dio un mal ejemplo. Esa idea se llama, cuando usted estudia bien la historia, con una sola palabra, pelagianismo, en el siglo IV. Pelagio. Eso fue rechazado como herejía en aquel tiempo. Segunda idea de pecado original.
esta es un poquito más cercana a la verdad, pero estar cerca de la verdad no quiere decir que es verdad. De hecho, estar cerca de la verdad es más peligroso. Muy peligroso. Una media verdad es una mentira. ¿Qué dice esta segunda posición en cuanto a lo que es el pecado original? Dice, sí, el pecado de Adán afectó al ser humano, y el ser humano no puede salvarse a menos que Dios intervenga. Dios tiene que hacer algo. Y ellos hablan de un término que se llama prevenient grace. Es una gracia previa. Lo que dicen es lo siguiente: Dios hace algo por el ser humano, pero no totalmente, sino como que lo revive un chin y queda como medio enfermo, y el hombre entonces tiene la capacidad de seleccionar a Dios. Lo que están diciendo es que al final la última palabra de la salvación no la tiene Dios, sino el hombre. Eso se llama arminianismo. Es muy penoso que la gran mayoría de nuestras iglesias evangélicas, cuando usted analiza bien, lo que creen es esto: es cerca de la verdad, no es toda la verdad. Tercer entendimiento de lo que significa pecado original. Este dice que el hombre fue afectado completamente, es lo que se llama depravación total. No que el hombre es todo lo malo que puede llegar a ser, sino que está afectado de manera extensamente afectado, ha afectado todo su ser, su cuerpo, su mente, su entendimiento, de manera que todo lo que hace, según se ve en Génesis capítulo 6, es de continuo solamente el mal. Y que a menos que Dios haga una obra sobrenatural, el hombre no puede hacer nada que pueda merecer la salvación. Eso se conoce con el nombre de calvinismo. Y algunos de ustedes oyen la palabra calvinismo y creen que han visto a Freddy Krueger o a Chucky el muñeco. Si usted lee se toma media hora, un domingo en la tarde, una hora leyendo un poquito sobre la historia de eso, usted va a decir, pero ven acá, yo pensaba que esto era como un cuco, una cosa, pero realmente, si yo analizo esto con la Biblia, lo veo que los profetas enseñaron esto, los apóstoles enseñaron eso, y Jesucristo mismo enseñaba esto. ¿Qué cosa? Ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrae, es decir, si el Padre no lo arrastra. Ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Atención ahora a lo que dice Cristo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Que es la salvación es de Jehová? ¿Que la salvación depende de Dios? ¿Qué estoy tratando de explicar con este concepto aquí? El hombre pecó en Génesis, quedó completamente separado de Dios, no tiene vida espiritual, no tiene ningún interés en Dios. Y algunos tratan de explicar esto en el punto segundo que dije del arminianismo, diciendo no, que el hombre está afectado, pero el hombre está como medio enfermo. Y esta es la analogía que ellos dan, que para mí no tiene ninguna base bíblica. ¿Qué ellos dicen? El hombre está en el fondo del mar, está ahogado, supongo. Él está ahogado, supuestamente está muerto. Pero como quiera está en el fondo del mar, pero él, en cuanto se le presenta el mensaje del Evangelio, él tiene la capacidad de levantar de que un dedito en el fondo del mar, ¿de qué? Y que si él no levanta ese dedito, entonces no ocurre nada. ¿Qué es lo que están diciendo? Que al final es del hombre que depende. ¿Por qué lo enseñan así? Porque hay el temor, los que quieren defender la reputación de Dios, de que Dios tenga la última palabra de los que se salvan. Ese es el temor. Usted lee la Biblia, eso está lleno en toda la Biblia. Es Dios, de Dios que depende. Eso es lo que se llama la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. No debe ser ofensivo. ¿Por qué? Eso es lo que dice la Biblia. Pero no se queda ahí estando muertos en pecados y usa la analogía de muertos para que, es una metáfora. La idea de una metáfora es no solamente comunicar una idea con una definición fría. Cuando uno usa una metáfora es para dar más color y más sentido en la mente de uno, tener un mayor entendimiento.
Y utiliza la palabra muertos para que nosotros entendamos realmente que es un cadáver. De hecho, esta es la palabra que se utiliza, que Joaquín siempre le explica, necropsia, es un cadáver que no tiene ningún tipo de poder, a menos que algo ocurra. Pero si eso no fuera tan complejo, que el hombre está totalmente inhabilitado para buscar a Dios, las cosas espirituales. Sigue diciendo el versículo 13, y en la incircuncisión de vuestra carne, eso quiere decir una persona no regenerada, que la condición moral de esa persona y sus deseos son corruptos. Y aún esos deseos están en completa operación, están activos en la persona. La persona está muerto espiritualmente y además sus deseos están en contra de lo que Dios quiere. Está en indiferencia completa, repudia a Dios. Yo le recuerdo a usted, si usted es salvo, que antes de usted venir al Señor, usted era un enemigo de Dios. No diga por ahí que usted siempre ha sido cristiano. Eso es falso. Cuando una persona dice, yo siempre he sido cristiano, la persona lo que está es revelando su falta de conocimiento bíblico. Usted no nace cristiano. Usted nace en Adán con la tendencia a hacer lo malo. Los niños de meses no pueden decir eso. Yo trato de hacerle algo y ellos a veces le dan una bofetada. Yo espero que Keila no le haga eso muy pronto. Hay una naturaleza que se inclina a hacer lo malo. En el Salmo 14, versículos 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Romanos 14, versículo 3 ahora. Y Dios estaba buscando a ver quién hace lo bueno. ¿Qué encontró? Versículo 3. Dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie es bueno. Esto no parece una gran cosa, sin embargo, la gran mayoría de la gente que usted se encuentra, que no está relacionada con las Escrituras, creen que ellos no son tan malos y que son buenos y que ellos por su vida moral se están ganando el cielo. De hecho, yo duré 3 meses en una iglesia pensando que era cristiano, porque yo iba a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, hasta estaba en el grupo de drama, desde que empecé la iglesia, hasta que alguien me explicó, tú no te salvas por hacer esas cosas. Efesios capítulo 2, 8 al 9. La mayoría de la gente que usted se encuentra cree que se está ganando su salvación. Algo que usted da por sentado, que usted se sabe, mucha gente no entiende esto. Yo no lo entendía. Que Dios abrió mis ojos. Pablo repite la idea copiando y repitiendo el Antiguo Testamento, que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué implicaciones tiene esto de la incapacidad, la inhabilidad total que tiene el hombre? Que el problema del hombre es muy grave. 2, que el hombre no es tan independiente como piensa. Y lo que estoy diciendo es, esos que dicen, como tal vez yo pensaba también cuando era joven, yo me convierto cuando yo sea viejo. Dale como la cachaza a Dios lo que te queda. Cuando tú te ya que no puedes ni siquiera. Ahora, la gente que tiene esa mentalidad que yo me convierto cuando yo sea viejo, cuando yo haga tal cosa, tiene una concepción equivocada de lo que la Biblia enseña y cree que es muy independiente. Pero la Biblia enseña claramente que tú no vas a buscar a Dios porque tu corazón está inclinado a hacer lo malo y tú amas tu pecado. Eso es lo que dice Cristo, que no vienen a la luz porque sus obras eran malas y amaron más la luz que las tinieblas por eso. Y aún la Biblia habla de que el hombre es enemigo de Dios. Usted ha visto un delincuente buscando un policía, acabando de hacer una fechoría. Eso pasa con un pecador que no quiere saber de Dios. Yo no quería saber de Dios. No me diga que usted quería saber de Dios. No, no es verdad. De hecho, si usted está aquí y no es cristiano, y usted dice, pero yo sí, mi familia toda es evangélica, yo no soy cristiano, pero yo no odio a Dios. Yo le digo, mire, el hecho de que usted piense así, y usted no es cristiano, demuestra y confirma lo que la Biblia está diciendo, que usted está muerto en sus delitos y pecados. Porque un muerto está muerto y no sabe que está muerto. Tercera idea o implicación de la inhabilidad del hombre es la idea del supuesto libre albedrío.
palabra muy famosa. Free will, la gente que sabe inglés. El free will es que tú eres totalmente libre, que tú puedes hacer lo bueno y lo malo como tú quieras. No, no. Si tu corazón está totalmente inclinado a hacer lo malo por tu naturaleza caída, tú solamente puedes elegir el nivel de maldad o pecado que tú vas a hacer. Tú dices, bueno, y una señora que tiene su hijo preso y ella le lleva comida todos los días a su hijo. ¿No es una obra buena esa? Yo te voy a decir una cosa. Cualquier cosa que no se hace para la gloria de Dios es pecado. ¿Qué tú sabes si esa señora que le lleva comida a su hijo preso, ella lo hace realmente para que sus vecinos, sus vecinas no digan que ella es una mala mamá? No lo hace por su hijo en el fondo, lo hace por su reputación. Todo lo que no se hace para la gloria de Dios es pecado. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Ustedes tienen que entender que el problema del hombre es mucho más profundo de lo que usted cree. Si usted no entiende eso, usted no va a poder apreciar realmente la gloria de la gracia de Dios y lo que realmente Dios hizo por ti. Si tú no estás tan mal, entonces, big deal, gran cosa lo que Cristo hizo. Usted tiene que ver el problema realmente como realmente es, bien abiertamente. El hombre es completamente incapaz de salvarse por sí mismo. Vamos a ver nosotros la segunda idea que encontramos en estos versículos. La segunda idea está en la segunda parte del versículo 13, después de haber visto la incapacidad del hombre. Es que esto es un grave problema, por supuesto requiere entonces una gran solución. Y esto lo hemos titulado aquí el rescate total, de los versículos 13, la segunda parte, hasta el versículo 14. ¿Cómo Dios ejecuta este rescate? Hay tres ideas aquí. La primera es que Él nos dio vida, dice, os dio vida juntamente con Él. El Padre, que aquí en estos tres versículos uno ve que está envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tremendo cómo funciona esto. En tres versículos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando los tres para rescatar al hombre. Es un pasaje glorioso. Él, Padre, os dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Lo que Dios hizo con Cristo, que lo levantó de los muertos, eso hizo con nosotros también, en un sentido figurado también. Esto es el concepto de lo que se llama la regeneración. Y hay gente que se pregunta, si la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo entonces una persona puede arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio? O ver la gloria de Cristo, ver a Cristo como precioso, como lo que es realmente, sin la persona tener ojos para ver. Y hay gente que se pregunta, pero ven acá. La regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, ¿viene primero eso o yo creo primero y me arrepiento? Bueno, yo te voy a decir, ¿qué capacidad tiene un muerto? Si usted lee la Biblia como es, y usted deja todo el bagaje que usted vea por ahí, de los que quieren rechazar que Dios es el que tiene la última palabra en la salvación de los pecadores, y usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que a menos que una persona nazca de nuevo, o sea regenerada, la persona no puede creer ni arrepentirse. ¿Qué estoy diciendo? Dios tiene que dar primero vida a los muertos. Eso se llama regeneración. Se cae prácticamente de la mata, aparentemente. Usted tiene que vivir, sus ojos tienen que ser abiertos para usted ver, gustar y entonces decir, oh, ¿qué es lo que Dios hace en la regeneración? Bueno, hay un ejemplo bien claro en Ezequiel 36, 25-27. Usted lo puede escuchar para ir un poquito más rápido. El concepto de la regeneración y de lo que Dios iba a hacer con personas como nosotros que estábamos muertos en pecados, miren cómo se expresa en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel 36, 25 en adelante, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora miren esto, versículo 26, os daré corazón nuevo. Nueva criatura es, 2 Corintios capítulo 5.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Sabes lo que es un corazón de piedra? Un corazón insensible, como un cadáver que es frío y todo eso así. Eso es lo que Dios dice que va a hacer en el Antiguo Testamento. No se queda ahí. Voy a quitar el corazón de piedra. ¿Y qué les voy a dar a ustedes? Y os daré un corazón de carne. ¡Qué contraste! Un corazón de carne. ¿Qué como miren? ¿Ven cómo funcionan las imágenes de las metáforas? Que uno como que dice, oh, tiene sentido. A menos que yo tenga un corazón de carne blandito, no siento y no puedo palpitar. Uno de piedra no puede. No se queda ahí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¡Wow! ¿No es lo que dice la Biblia? Que Él nos ha dado un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, con este espíritu y este nuevo corazón, ahora las cosas que odiábamos de Dios y de la Biblia, ahora las deseamos y hasta nos deleitamos en ellas. No quería estar entre evangélicos antes. Esa gente, yo no quiero saber si esos evangélicos son unos pariguayos, como decimos allá los dominicanos, ridículos. Eso es lo que yo pensaba. Ahora yo quiero estar con mis hermanos, porque ahora primera Juan me dice a mí que el que es cristiano ama a los hermanos, así como ama a Dios, ama a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón nuevo y porque tengo un espíritu nuevo, tremendo eso. En Santiago 1:18, Él dice, Dios, de su voluntad nos hizo renacer. Juan 1:13, hablando de los que se salvan. Hablando de ellos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De nuevo, el mismo concepto. Que si alguien es salvo, es porque Dios hace una obra en esa persona y lo rescata ese cadáver del fondo del mar, no porque levantó un dedito y dice, ay, yo quiero ser salvo. No. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Lea la Biblia, que usted vea que el muerto no está de que... Y hay hermanos que lo explican así, con buena intención, pero mal informados. No importa quién lo diga, eso no es lo que enseña la Biblia. El versículo sigue diciendo de que Dios nos dio vida con Cristo y no se queda ahí, dice, perdonándoos todos los pecados. Esto es un big deal. ¿Usted sabe que Dios ha perdonado todos sus pecados? Eso incluye pecados antes de usted convertirse. Usted cometió pecados antes de convertirse, que lo hizo. Pecados presentes aún. Si usted está pensando en mí, ese Eddie, por eso yo no lo soporto. Yo lo que está diciendo ahí. Ese pecado también fue perdonado. Gracias a Dios que lo perdonó usted, porque si no, Dios sabe por qué no nos puso un pequeño iPad o un iPhone aquí, una pantallita, que yo pueda ver los pensamientos de usted. Como dijo un predicador una vez, si hoy cogemos su vida de la pasada semana nada más y la presentamos ahí, usted nunca más tendría esta iglesia, se mudaría de Wisconsin. Si presentamos los pensamientos malos que está teniendo esta semana nada más. ¿Ves? Que lo que Dios ha hecho es muy grande. ¿Sabe qué dice aquí? Perdonándoos todos los pecados y los pecados futuros también. Señores, es una gran cosa. Usted sabe que yo puedo, aún pensando en este perdón, aún pensar en cosas que yo hice que son muy malas, y aún cuando yo pienso en eso, puedo mirar atrás y decir, gracias Dios, yo sé que cometí esos pecados, pero ¿sabe qué? Estoy perdonado. Y como Dios lo ve es por algo que se llama la justificación, que Dios me declara justo por lo que Cristo hizo. Dios me ve a mí como que yo nunca cometí ese pecado. Oye, como si yo viviera la vida que Cristo vivió. Eso es increíble. Los teólogos le llaman a eso la gran sustitución. Usted sabe que la razón por la cual mucha gente no puede dormir es por una conciencia no tranquila y dañada. Mucha gente no puede dormir, es por eso. Pero qué bueno que nosotros hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y Efesios, que es un pasaje paralelo a este, en Efesios capítulo 2, dice que por gracia sois salvos. O sea, ese perdón, y aún la palabra que se utiliza aquí para hablar de ese perdón,
Es una palabra combinada que envuelve la palabra gracia. O sea, ese perdón es gratuito, no porque Dios miró en el tiempo y dijo, fulano, pero mira cómo se va a comportar. A ese yo voy a salvar. No. Dios te amó de pura gracia y la razón por la cual Dios te salvó, Efesios capítulo 1, la razón no está en ti, está en Dios mismo. Eso es lo que significa ser Dios. Gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Hay un ejemplo de lo que es perdón en el Antiguo Testamento, y yo lo voy a resumir la idea, en Levítico 16, pero yo creo que es bastante gráfica y bueno para nosotros entender lo que realmente ha pasado con nosotros. En Levítico capítulo 16 hay la enseñanza de la expiación. La expiación se hacía una vez por año, en donde una vez por año el sacerdote entraba al lugar santísimo y el sacerdote tenía primero, en este caso era Aarón, tenía que presentar un cordero por él mismo primero. Este cordero tenía que ser sin mancha y el símbolo era que el cordero, él tenía que confesar los pecados sobre el cordero, poner sus dos manos sobre el cordero, confesar sus pecados sobre este cordero, y entonces el cordero había que sacrificarlo, matarlo, y la idea era, ¿sabe qué? Mis pecados ya están en él, como la paga del pecado es muerte, entonces este cordero muere como si fuera yo. El cordero es inocente, pero mis pecados fueron pasados a él, y es como si ya yo hubiera pagado. Pero algo interesante de este Levítico capítulo 16, es que el pueblo tenía que traer 2 carneros más. Un carnero iba a ser degollado, porque la paga del pecado es muerte, y el otro cordero iba a quedarse vivo. Entonces, tomarían un hombre que habían designado para esto, e iban a coger el cordero, y estos corderos se echaban una suerte, a ver cuál de los corderos caía la suerte, uno para sacrificarlo, y el otro cordero, se llamaba el cordero de Azazel. Este hombre iba a tomar este cordero y lo iba a llevar a una tierra inhabitable, una tierra desierta, llena de animales salvajes, y esta tierra desierta era tan difícil que el cordero nunca más iba a volver a donde había personas. Y la idea que se quiere comunicar aquí es que Dios ha perdonado nuestros pecados y nunca más iban a estar delante de la presencia de Dios, a la vista de Dios, ni a la vista tuya que ha sido perdonado. ¡Y qué tremendo es eso! Se parece a la idea que se comunica en Salmo 103, donde dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios de ¿qué? De nosotros nuestras rebeliones. Qué lindo, ¿eh? Que Dios no se recuerde de nuestros pecados. ¿No deberíamos nosotros imitar a Dios cuando alguien peca con nosotros? Pecaste contra mí. ¿Recuerda lo que explicamos aquí? Si alguien peca contra mí, yo no le digo, no te preocupes, pecaste, pero no. Usted le dice, pecaste contra mí y me dolió. Me dolió mucho. Pero ¿sabe qué? Como Cristo me ha perdonado tanto, yo te perdono. Y no lo traigo como una señora que anotaba todos los pecados de su marido cuando fue al consejero y trajo una libreta grandísima, así como de que sé yo cuántas páginas. Miren todo lo que este marido me ha hecho. El consejero claramente se dio cuenta de dónde estaba el problema. Señor, el problema es usted. Si usted es de esos que llevan registros y diarios de los pecados de su marido o de su esposa, el problema es usted. Yo no concibo que un cristiano lleve esa cuenta, ese registro. Porque si es así, usted no entiende el evangelio. Porque Dios te ha perdonado mucho. Como Cristo os perdonó, perdona tú también. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Ha perdonado todos nuestros pecados. Pero eso tiene una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Pero entonces, ¿no dice que la paga del pecado es muerte? Entonces, ¿cómo que Dios me perdona si toda alma que pecare esa morirá? Dice Ezequiel 18:20. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo Dios me perdona? Aquí viene lo que es la sustitución que ya estábamos diciendo. Si yo leo Isaías 53, 4 a 6, que habla de Cristo, proyectando lo que Cristo hizo 700 años antes de que ocurriera. ¡Qué maravilla! Solo Dios puede hacer eso. Dice Isaías 53, 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Cristo, molido por nuestros pecados, no por los suyos.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremenda doctrina. ¿No es eso lo que la gente llama pagó justo por pecadores? Eso fue lo que pasó. Cristo te perdonó, Dios te perdonó, pero no es que se hizo el loco, pecaste, no importa, no. Te perdonó, pero utilizando lo que es la sustitución, la muerte sustitutiva de Cristo. Si no hubiera perdón. ¿Sabes qué? Como dice Paul Washer, si Dios es justo y tú eres pecador, Dios no puede perdonarte. Tienes que irte al infierno. ¿Qué Dios hace? Aunque eres pecador, Cristo murió por nosotros. No tomen eso a la ligera. Estoy pensando en esta canción, algunas paradojas que hay. Creo que una de las canciones dice que el Salvador cae muerto así, herido el Salvador. ¿Qué? O hechos que dice a los judíos, y vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Qué? ¿Cómo que tú vas a matar al autor de la vida? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Es una paradoja. Igual que cuando dice que el Hijo de Dios dice, cansado del camino. ¿Cómo que cansado del camino? El Dios eterno no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo que Dios va a estar cansado del camino? Eso es una maravilla. Que Dios se hizo hombre para tomar mi lugar. Yo sé que son las 11:15, pero yo les voy a pedir, como yo tantas veces les he robado tantos 10 minutos, préstemelo de nuevo, yo se lo pago el año que viene. Tengo que explicarle estas cosas, mis hijos. Usted no se va a morir si usted come un 10 minutos más tarde. Pastor, usted me manda la cuenta. Tengo la autorización del pastor. No, pero yo puedo volar ahorita un poquito, voy a volar lo más que yo pueda. La idea también la encontramos en el Nuevo Testamento de que Cristo padeció en nuestro lugar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, si yo entiendo eso y he sido salvo, puedo regocijarme con lo que dice el Salmo 32. Dice, bienaventurado, Salmo 32, versículo 1. Dichoso, oh feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora continúa diciendo en el versículo 14, algo más que Dios hizo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esta acta es un documento que te ata, donde hay cosas escritas como cuando hay una deuda que tú tienes que pagar y estás obligado a esa deuda hasta que la pagues. Este es el acta. Algunos dicen, bueno, eso puede referirse a los mandamientos que Dios dio en 2 tablas a Moisés en el Sinaí, Hechos capítulo 20. Otros dicen, no, la idea debe llevarse más extensamente y se refiere más bien no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles, porque incluye a todo el mundo, en donde Dios ha puesto los mandamientos, aún sus leyes, en la mente de la gente. Como yo le decía a alguien, a los hermanos en un curso del miércoles, que cuando damos el evangelio, la conciencia de las personas a quienes le estamos predicando es nuestro aliado. Toda persona sabe que existe Dios, y los que dicen que son ateos solamente dicen eso, pero Dios les llama a ellos necios. No hay ateos, todos saben que hay un Dios, y lo que hacen es, Romanos capítulo 1, suprimen la verdad. Saben que es verdad, pero como un resorte lo empujan, y el resorte está tratando de subir y ellos lo empujan y no quieren oír la verdad. Y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba contra nosotros. O sea, hay mandamientos de Dios que estaban ahí, nosotros no lo cumplimos. ¿Qué hizo Dios con la obra de Cristo? La anuló. Ahora, la idea de esto, de que Dios anuló esa obligación que nosotros teníamos, es muy interesante eso, y se usaba esta idea, esta palabra aquí, para cuando usted tomaba y limpiaba una pared y como que la blanqueaba. Usted cogía un hisopo y limpiaba esa pared, y la pared quedaba totalmente limpia. Si había algo escrito en esa pared, quedaba totalmente borrado. Pero no se queda ahí también. La idea también incluye, usted sabe que antes hacían, por ejemplo, en el templo de Salomón, había una pared de madera, y además de ser la pared de madera, la cubrían sea de plata o de oro. De Crónicas, versículo 29, habla de eso. Cubiertas de plata. O sea, oye, Cristo, Dios borra esos pecados, ya no están ahí, no se ven. Pero ¿para qué tú haces más nada? Porque ya no se ven, están borrados. No. Por si acaso,
los recubre también, como usted pone una, se llama plating en inglés, usted pone una capa por encima de eso, por si acaso. Eso es, la anuló. Sigue diciendo, quitándola de medio, no queda ninguna evidencia, está totalmente fuera de la vista. Y sigue diciendo, clavándola en la cruz. Y esto era una demostración pública de lo que había ocurrido. Cuando una persona era condenada a la crucifixión, hacían un listado de las cosas que había cometido, las fechorías, y se mandaba delante de la persona o se le colocaba en el cuello para que todos vieran por qué está siendo crucificado. Y por supuesto, como ustedes ven lo que pasó con el Señor, ¿qué le pusieron arriba? Claro, ¿qué pecados le pusieron al Señor? Su único pecado, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Qué otro pecado? ¿Quién me redarguyó de pecado?, dijo el Señor. Clavándolo en la cruz era una demostración pública de lo que realmente había ocurrido. Está públicamente declarado, la deuda está cancelada. Aún algunos dicen que cuando vino la deuda cancelada, dicen que tomaban el documento y lo atravesaban con un clavo, de manera que la letra que estaba ahí ni siquiera se pudiera leer. Aún dice que clavaban en la mesa donde se firmaba el documento, hacían un hoyo en la mesa también, era un símbolo de que la deuda había sido completamente eliminada. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Es tremendo eso. ¿Qué más lejos puede ir Dios? Era tu título, ya había sido perdonado. Y Dios nos dio vida, perdonó nuestros pecados, y en último lugar, lo voy a hacer rápido, ¿verdad? No voy a abusar de ustedes. Dios obtuvo victoria total. ¿Victoria total sobre quién? Sobre el enemigo de nuestras almas, Satanás, sus demonios. Además, por supuesto, sobre el pecado, sobre la muerte, que es el último enemigo. Y aunque quisiéramos saber más detalles de los ángeles caídos, la Biblia no nos da todos los detalles que quisiéramos saber, pero sí sabemos algo, que cuando el hombre pecó, es como si transfirió la alianza que tenía a Dios, la transfirió a Satanás, porque la Biblia repetidas veces nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que él ha cegado el entendimiento de la gente para que no entiendan el Evangelio. Porque además de yo estar muerto en mis delitos y pecados, la cosa es más compleja también, según Efesios. La gente está cautiva a voluntad de Satanás. Oiga, si la gente se puede salvar a ellos mismos. No puede porque Satanás no los deja ver. Es como un hombre fuerte que tiene cautivos. Tiene que venir, según otro pasaje, un hombre más fuerte, y entonces atar a ese hombre fuerte, y entonces pueden salir los esclavos. ¿Ven cómo funciona la cosa? Pero aquí Dios ha hecho un rescate total, porque el versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y miren lo que voy a hacer, para que usted no crea que voy a hacer todo. Lo voy a decir de memoria lo que yo debería decirle. El último punto. ¿Cuál es la imagen que está comunicando aquí de esta victoria total? En Roma, cuando un general venía de una victoria, él conseguía, lo solicitaba al Senado, que se le hiciera lo que se llama la entrada triunfal o el triunfo romano. Este hombre, en el triunfo romano, este general que había conquistado a los enemigos, era coronado rey por un día. Se les ponían unas botas rojas, una capa púrpura que tenía unos bordes dorados, una corona de laurel, su rostro pintado en rojo. Se montaba sobre un carruaje con 4 caballos y estaban alineados. Un caballo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Búscalo en Wikipedia, en ese carruaje atrás. Él venía ahí, detrás de él venían sus soldados, ya no con armas, y detrás de los soldados de él venían los cautivos, el rey que él había conquistado, sus familiares, sus hijos, y los que él había conquistado venían amarrados, encadenados, y lo que ellos habían conseguido, los despojos. Y se paseaban públicamente por la ciudad de Roma, y era todo un espectáculo, era como una feria en el día de hoy, o como un desfile del día del 4 de julio. Eso es lo que quiere decir aquí, que Cristo exhibió, cuando él estaba en la cruz, ¿sabe lo que estaba haciendo? Y es irónico eso. Cuando Cristo está en su momento aparentemente más débil en la cruz, lo que Cristo está haciendo, como exhibiendo no solamente a la tierra, sino también al universo, a los ángeles también, he aquí los demonios que tenían atado a la humanidad, hecha a la imagen de Dios,
he aquí, vencidos. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Los exhibió públicamente. La idea es, hizo de ellos un espectáculo público, como esa entrada triunfal. Cuando usted va a esos lugares y usted ve el arco de Tito y ve varios arcos, se hacían como el que hizo Napoleón Bonaparte, celebrando la victoria. Léalo. El arco de Tito, celebrando la victoria contra Jerusalén, los judíos, que se construyó en el año 81. Esa es la imagen que Pablo está comunicando aquí. Dios te ha perdonado mucho. Que Él te ayude a no tomar a la ligera lo que Dios ha hecho por ti. Y que tú seas como Pablo, que no estés solamente dispuesto a ser encadenado, como pudiera ocurrir pronto, quién sabe, por tu fe, sino a morir por Cristo. Si no eres salvo, lo que Cristo padeció aquí, si tú rechazas la única oferta de salvación que es Cristo, que ha tomado los pecados de los pecadores, si tú rechazas esto, tú personalmente pagarás por tus pecados, porque Dios dice que Dios da el pago, atención, personalmente a los que le odian. Escuchen eso. Dios dará el pago personalmente a los que le odian. No quieras estar en esos zapatos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la gloria del Evangelio y por todo lo que tú has hecho por nosotros pecadores que no merecíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados y perdonaste todos nuestros pecados, cancelaste la deuda, alejaste nuestros pecados de nosotros como está lejos el oriente del occidente. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor, que aún nuestro enemigo, Satanás, el acusador de sus demonios, fueron puestos en vergüenza pública porque Cristo los venció a ellos. Cuando ellos pensaban que habían ganado, precisamente era la victoria mayor de Cristo. Gracias, Señor, que un día el último enemigo que será vencido será la muerte. Gracias por cada persona que está aquí esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano.